Oli oli Lunita soy, les vengo a contar un story time de una seguidora muy bonita, entonces espero que les guste mucho, así nada más que decir comenzamos. Bueno, cuando yo era más pequeña, yo era las niñas que iba a la escuela, no más a hacer amigos y no estudiaba para nada para los exámenes, así que normalmente tenía 5, 6 y de puro milagro sacada 7, la verdad es que en mi familia no era común que un niño sacara 7, 6 y 5. Así que yo era la escoria de mi familia, la vergüenza vaya, pero siempre mis tíos estaban presumiendo los trofeos de sus hijos de los miles de deportes que ellos asistían y mis padres no tenían ese lujo de presumir algo de mí, lo único que podían presumir de mí eran mis 7 diciendo que la calificación máxima de mi escuela. Las 7, así que yo era elogiada por mis tíos hasta que un día mis tíos escucharon a mis papás hablando por teléfono, bueno, a mi mamá adentro con mi papá por teléfono diciéndole que ya no puede aguantar con esta mentira de que la calificación máxima de mi escuela era 10 sino 7 y que sí tenía una de las más bajas. Así que en una cena familiar, mis tíos sacaron el tema de que uno de mis primos se iba a unir a mi escuela y que era verdad, y cuando él sacó un 10 todo el mundo se sorprendió, ya que le preguntó a mis papás de cómo es posible, ustedes dijeron que a las 7 la calificación máxima y eso equivale a un 10. Que mis papás me aguantaron más con su mentira y les tuvieron que decir a mis tíos, bueno, a toda la familia vaya, que les estaba mintiendo, que 7 era una de las calificaciones más bajas y que están mintiendo para parecer no sé qué quería aparentar mis papás. Jajajaja, pero bueno, ahora que me acordé de esa historia es un poco graciosa, pero ahora soy muy buena. Ahora si sigamos con la historia, yo me puse un poco triste y me fui a llorar a un rincón hasta que una de mis tías, que no era como los demás, se me acercó y me dijo que no estuviera triste, que era normal tener bajas calificaciones en la escuela. Eso solo era un proceso y que como era una niña, no me debería importar demasiado, de que todavía era muy joven y que obviamente no me llamaba tanto la atención estudiar, y me dijo que todos cuando eran niños, incluyéndose, estaban muy burros, así que no le podían decir que tenían ellos calificaciones perfectas cuando estaban en la escuela. Yo le dije a mi tía que yo era una escoria, una vergüenza, y que cómo era posible de que yo era la amiga con calificaciones bajas y que era una escoria. Empecé a llorar y mi tía me empezó a tranquilizar diciéndome que era mentira. Yo no era una escoria, que era una persona maravillosa, que yo tenía algo oculto, que todavía no lo iba a dejar salir, pero yo me puse a llorar y le dije que era totalmente mentira, y mi tía fue a ver con mis papás acerca que porque me metían muchas cosas en la cabeza. Era una escoria, que era una niña muy mala en la escuela, y mis papás dijeron que era verdad, que no me estaban metiendo ideas a la cabeza, y mi tía, como no tenía hijos y no sentía ese sentimiento, les dijo que ellos eran unos locos, que aparte mi papá, que era su hermano, le dijo que él era un burro, porque en la escuela nunca había sacado ni un 8, ni siquiera un 10, así que mi papá le empezó a gritar a mi tía, hasta que el esposo de mi tía se interpuso y le dijo a mis papás, ¿saben algo? Ustedes están locos igualmente que toda la gente que piensa que las calificaciones equivalen a su futuro. Así que mis papás, cuando llegamos a mi casa, me empezaron a decir que porque le había dicho a mi tía eso, que yo era una escoria, que hicieron una historia, que nunca iba a sentir cómo se sentía tener una muy buena calificación, y una de mis primas, que era igual que mí, tía, la que me defendía, me dijo que mis papás eran unos locos maniáticos que estaban obsesionados con la perfección. Y eso fue en la escuela porque yo no tenía celular. Según mis papás decían eso porque yo me iba a bajar mis calificaciones más de los que tenía, así que yo empecé a llorar enfrente de todos, ya que mi prima estaba al lado de mí y el profesor llamó a mis papás preguntándole que porque cada vez que había un festival o para dar reconocimientos a los alumnos, incluyéndome porque yo tenía un reconocimiento porque en muchas clases tenía muy buenas calificaciones, que era una alumna muy bien portada y que pues yo era muy inteligente, solo que los exámenes los profesores siempre me habían nerviosa, que se me iba todo, y así mis papás le dijeron al profesor, al director, que era una burra, que come la posibilidad de que yo fuera una de las mejores alumnas. Y después de eso, mis papás me dieron un celular por primera vez, y mis tíos andaban diciendo que porque me daban un celular que eso me iba a absorber en la escuela y que literalmente iba a bajar mucho mis calificaciones, hasta que con eso subí el rango de calificaciones. Y mi primo, al que estaba metido en esa escuela en la que yo estaba, sacaba de repente y ya era siempre 7 de junio y 5. Y yo ya sacaba 10 de septiembre y 8, y mis papás, mis tíos, todo el mundo me empezaron a elogiar, y mi primo, el que ya sacaba 7, 6 y 5, lo empezaron a regañar mis padres, me metieron a un deporte y sacaba muchos trofeos en todas las competencias, así que imagínense, a mis tíos le salió por la culata. Y yo me convertí en un tema de conversación en la familia, que ahora era un tema de conversación muy común, y empezaron a elogiar a mis papás, me empezaron a elogiar mi abuela, hasta me pidió que tuviera ella 2 trofeos en su casa míos para y tenerme de recuerdo de que era la mejor.
Ahora ya soy un tema de conversación muy común, así que siempre intenten lograr sus sueños. Chao chao, los amo, espero que logren todas sus metas. Titos, bye, y acuérdense que los comentarios de sus familiares no deben de afectarlos.